Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les presentaremos un poco de información sobre la República Popular Democrática de Corea, o mayormente conocida como Corea del Norte. Antes de comenzar es necesario puntualizar que toda la información presentada a continuación fue recopilada de diferentes portales de noticias y de organizaciones internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. Ahora sí, hablaremos un poco también sobre los derechos humanos en Corea del Norte. Estudiando un poco sobre lo que es el contexto general, el orden social, la educación, las limitaciones internas, el estatus de los derechos humanos, la actuación internacional, el COVID-19 y su impacto en dicho territorio y un poco sobre la situación actual en el país. Ahora bien, hablando un poco sobre el contexto general, tenemos que Corea del Norte es una república socialista dictatorial y juche, es decir, o lo podemos definir como la República Popular Democrática de Corea es un régimen totalitario dinástico decretado por el eterno presidente de la República, conocido como Kim Il-sung, luego de la Guerra de Corea en 1953. Este es un Estado socialista regido bajo la ideología política juche, la cual establece la independencia total del país sin posibilidad de interacción social exterior con el resto de ideologías y creencias sociopolíticas. ¿Qué es lo que dice la ideología juche o qué es lo que se entiende acerca de esta ideología? Esta ideología habla sobre una total dependencia interna en el país, es decir, donde solamente va a ser regido por los pensamientos internos de sus gobernantes y por los deseos y la confiabilidad de sus ciudadanos. Es decir, que no se permite que ningún tipo de actuación, ya sea exterior, ya sea militar, ya sea por salud o ya sea de cualquier tipo, sobre todo de los países occidentales, de alguna forma u otra influyen en la dinámica interna del territorio en Corea del Norte. Este tipo de ideología juche también es necesario puntualizar que no permite que ya sea pensamientos religiosos, pensamientos ideológicos o pensamientos sociales, influyan en cualquier tipo de aspecto en la vida de sus ciudadanos. Es decir, esta ideología también indica qué tipo de religión o qué tipo de creencias van a tener sus ciudadanos dentro del territorio. Ahora siguiendo un poco, tenemos que debido también a la ideología Hoche y también siguiendo este mismo línea temporal, una vez presentado o una vez estando en el poder, Kim Il-sung también establece lo que sería el sistema Sonbuk, que es un sistema de orden social, donde la sociedad es clasificada sociopolíticamente en tres grupos: los leales, los vacilantes y los hostiles. De esta forma, el gobierno determina el acceso a los empleos, la residencia y la educación. En el primer grupo tenemos a los leales, que son personas que tienen acceso a una alimentación balanceada, tienen acceso a una salud determinada por el gobierno claramente y también un acceso a la educación que le permita desarrollarse en diferentes áreas académicas. Las personas que están aquí son las personas que trabajan directamente con el gobierno y también personas que fueron militantes en su momento de los ideales que estuvieron con Kim Il-sung en la revolución que hubo ante Japón en su momento. Después tenemos a los vacilantes, que son las segundas personas en este estrato social, que son personas que hacen el trabajo de campo, pequeños comerciantes. A diferencia de los leales, los vacilantes tienen un acceso a la salud bastante limitado, tienen un acceso a alimentos bastante limitado y también pueden tener un acceso a la educación, ya sea, otra vez, permitido por el gobierno. Sin embargo, estos tienen diferentes limitaciones dentro de lo que sería el territorio. También los vacilantes son personas que se encuentran sus viviendas en las partes rurales de los países, es decir, en urbanismos no tan grandes o en provincias diferentes a Pyongyang, que Pyongyang es la capital del país. En la capital del país solamente se permite que sean los leales los que residen en este sitio. Y por último tenemos a los chivatos o los hostiles. Este es el último grupo de este estrato social que, a diferencia de los dos primeros, no recibe ningún tipo de privilegio en cuanto a la salud y a la educación. La educación que estas personas reciben va a ser plenamente dirigida por el gobierno. También no tienen acceso a vivienda dentro de las capitales, y las zonas rurales donde pueden vivir son bastante,
fuera de los parámetros normales para bienestar de una familia, no tienen acceso a una alimentación balanceada. Estas personas, como también tienen que realizar trabajo de campo, o pueden que estén en cárceles o pueden que estén en campos de concentración, también es muy probable que no puedan, digamos, acceder a un trabajo digno, no tienen formas de generar ingresos. Las personas que, digamos, pertenecen al grupo de los hostiles son personas que realmente fueron en su momento catalogadas como enemigos del régimen. ¿Por qué? Porque estaban en contra de los ideales de Kim Il-sung y quedaron dentro del territorio, o también porque son, digamos, parientes cercanos de personas que huyeron al sur cuando se dieron la guerra de Corea, ¿no? También estas personas, digamos que los hostiles, también son estas personas que, bueno, de alguna u otra forma representen una amenaza para el gobierno con respecto a sus creencias. Y por último, cabe destacar que los hostiles también son personas que, debido a su estrato social y debido a que son personas que pueden ser una amenaza para el régimen, son constantemente vigilados y, digamos, escuchados en sus casas, en la forma de su interacción con otras personas, ¿no? Este sistema ha sido perfeccionado y ha dado paso a una estratificación donde se discrimina a las personas por sus acciones y por las acciones de sus antepasados, lo cual dificulta un cambio en el estatus social en el que han sido asignados. Es decir, aquellas personas que son hostiles, son hostiles porque, digamos, que su abuelo fue una persona que huyó al sur. Por lo tanto, esa persona que huyó al sur, que es tu abuelo, tanto su hijo como su hijo y como su nieto van a seguir estando dentro de este mismo estrato social. ¿Por qué? Porque este mismo sistema no deja que las personas puedan avanzar tan fácilmente. Es fácil que una persona que al principio era leal ahora pueda ser hostil, pero es muy difícil que una persona que en algún momento fue hostil pueda subir como en posibilidades y en beneficios dentro de la sociedad, ya que tanto el padre como el abuelo, como el nieto, como el bisnieto van a seguir, digamos, cumpliendo con esta especie de condena debido a las acciones de sus antepasados. Ahora sigamos un poco con lo que sería la educación dentro del territorio. La educación es la principal herramienta de adoctrinamiento y los mismos gobernantes consideran que de esta forma se logrará inculcar los valores socialistas y comunistas exitosamente, alejando a las futuras generaciones de posibles perjuicios para el régimen, y que en este modelo académico se intensifica el odio al capitalismo, al imperialismo y cualquier otra ideología occidental. Se espera que como resultado los ciudadanos desarrollen un sentimiento de pertenencia coreana y mayor adhesión ideológica. Es decir, si bien Corea, en el Estado norcoreano, digamos, velan porque las personas reciban una educación, esta educación es bastante limitada. ¿Por qué? Porque dependiendo del estrato social, como lo vimos anteriormente, vas a recibir un tipo de formación y un tipo de especialización. Por ejemplo, si tú eres una de las personas de los leales, es posible que te dejen, digamos, divagar un poco más, o que puedas estudiar diferentes ramas, que si en la ciencia, que si en la sociedad, en la sociología o en la medicina, por ejemplo. Pero si tú eres del grupo de los vacilantes, es muy probable, igual que de los hostiles, es muy probable que tu educación sea simplemente basada bajo las creencias del régimen y sea una educación donde solamente te muestren como este lado de la moneda, donde todos los ideales occidentales son malos, donde se siga vendiendo a Kim Il-sung, Kim Jong-un y Kim Jong-un como, digamos, los eternos líderes, y donde siempre se respeten los valores norcoreanos por encima de otra cosa. La educación en Norcorea, como podemos ver, es limitada para las personas que viven en los estratos más bajos en su orden social. Sin embargo, digamos que todas las personas tienen acceso a la educación. Ahora, siguiendo un poco, tenemos lo que son las limitaciones internas dentro del mismo territorio. Tenemos que tomar en cuenta para este punto que la República Popular Democrática de Corea del Norte también es conocido como uno de los países más represivos del mundo.
Por lo tanto, podemos intuir que hay bastantes limitaciones internas, entre ellas las que más llaman y las que son más impactantes para, digamos, a las sociedades occidentales es, uno, el gobierno prohíbe cualquier medio de comunicación independiente, la sociedad civil y los sindicatos. Asimismo, no tolera el pluralismo y niega sistemáticamente la libertad de expresión, reuniones públicas, asociaciones y encuentros religiosos. ¿Por qué? Porque en el Estado norcoreano es necesario que los gobernantes o el Estado de gobierno tengan completamente el control de las personas y eviten que las personas tengan algún tipo de contacto con otras ideologías, porque de esta forma, digamos que las personas van a lograr pensar un poco más en su estilo de vida, si lo que viven es necesario, y van a empezar a construir este pensamiento crítico en contra de los ideales que le tratan de vender, ¿no? Por lo tanto, siempre intentan que las personas no tengan acceso tanto a las sociedades civiles y a los sindicatos. Y lo mismo pasa en el caso de la religión. Cuando una persona suele creer en otro tipo de religión, esta persona puede construir y cuestionar diferentes ideologías, ya que sabemos que muchas de las religiones también indican el estilo de vida que debes llevar. También está prohibido mudarse de provincia o viajar al extranjero sin autorización previa. Y del mismo modo, los trabajadores de organizaciones internacionales y diplomáticos solo tienen permitido residir en Pyongyang, bajo las consideraciones establecidas por el gobierno. Si bien las personas pueden movilizarse internamente, como se leyó hace un momento, es necesario que las personas siempre al momento de movilizarse deban pedir una autorización, digamos que deben pedir permiso al gobierno. ¿Esto por qué? Porque como ya hablamos en el orden social, las personas que están en unos estratos también cumplen con ciertas tareas y con ciertos deberes. Por lo tanto, cuando las personas se mudan o digamos cambian de provincia, digamos que hay un desequilibrio en lo que ya era todo este sistema interno. Entonces, por eso es tan necesario que estas personas pues pidan estas autorizaciones con antelación. Y como ya lo sabemos, está totalmente prohibido la movilización externa del territorio. Por lo tanto, siempre que las personas deseen viajar, afuera de Norcorea, es necesario que presenten algún tipo de trabajo, algún tipo de razón, que pidan estas consideraciones con anterioridad. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen permitido salir del territorio son aquellas personas que representan al gobierno de alguna forma, es decir, es su cuerpo diplomático o digamos que en su mayoría personas que cuentan con esa autorización, ya sea para asistir en algún evento en representación de su país o, como ya lo había mencionado, en representación del cuerpo diplomático para fortalecer sus relaciones internacionales, ¿no? Y por último también tenemos esta de no hay libertad en seguir o profesar una religión. Y está prohibido el consumo de alcohol, hacer llamadas telefónicas al exterior, consumir o vender material occidental, acceder a internet y el uso de métodos anticonceptivos. Todo esto por lo que ya habíamos mencionado de que no puedes profesar una religión porque vas en contra de los ideales de la ideología Juche. Está prohibido el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque esto también va en contra del orden social y de todo el respeto que deberían tener sus ciudadanos. Hacer llamadas telefónicas, consumir o vender material occidental y acceder a internet está totalmente prohibido, ya que las personas no tienen fácil acceso a este tipo de elementos y realmente tampoco dentro del país digamos que existe la forma o la tecnología necesaria para que todos sus ciudadanos mantengan una misma línea receptiva de información y de comunicación. Y por último, el uso de métodos anticonceptivos, como ya lo dije, al igual que la salud, es bastante limitado. Y también cabe destacar que si bien el uso de los métodos anticonceptivos es limitado, las personas también deben cuidarse porque dependiendo de su estrato social se le va a limitar o no el derecho de poder seguir teniendo hijos.
Bueno, ahora ya entrando un poco en lo que es materia sobre los derechos humanos, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si realmente se reconocen y protegen. Antes de empezar un poco, debemos recordar un poco sobre los principios de los derechos humanos. Tenemos que los derechos humanos son universales y inalienables, tienen interdependencia e interrelación, que es necesario una rendición de cuentas, y Estado de Derecho, que son indivisibles, que toman en cuenta siempre que haya igualdad y no discriminación, y también que cuenten con participación e inclusión. Ahora vamos a ver con diferentes ejemplos si de verdad esto se cumple en el caso de Corea del Norte. Tenemos primero el Estatuto de los Derechos Humanos. El primer derecho es: nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. En este caso no se cumple porque el gobierno de Corea del Norte requiere rutinaria y sistemáticamente trabajo forzoso de gran parte de su población, principalmente mujeres y niños, y las personas son detenidas en campo de prisioneros. Estas personas que son detenidas en campo de prisioneros son las personas que son parte del estrato social de los hostiles. Por lo tanto, son personas que, digamos, están esclavizadas porque, como ya les dije, no suelen tener acceso a una alimentación y tampoco suelen tener acceso a, digamos, algún tipo de salario por el trabajo que hacen. El segundo derecho es: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Debido a su forma de gobierno, cada una de las personas que vaya en contra del Estado se convertirá automáticamente en enemigo de la dinastía y puede ser castigado con pena de muerte. Como ya lo habíamos mencionado, dependiendo del acto que tú cometas, es que se va a decidir cuál va a ser la pena que tú tienes que cumplir con respecto a esto, que en su mayoría puede ser como bajarte de estatus social, como ponerte a cumplir con ciertos puntos dentro de los campos de prisioneros, ya sea como en cosechas, o llevarte detenido, o estar en una cárcel en muy malas condiciones, o de último sería la pena de muerte o la ejecución pública, que al final terminan siendo lo mismo. El tercer ejemplo que podemos tener aquí es que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Como ya lo vimos anteriormente, esto en Corea del Norte no es posible porque los norcoreanos no tienen el derecho de viajar ni trasladarse libremente por su territorio sin una autorización previa, y en las zonas fronterizas terrestres de la República se ha ordenado disparar incondicionalmente a cualquier persona que entre o salga del territorio. Es decir, si una persona llega incluso a transitar cerca de la frontera entre los países, sobre todo entre Corea del Norte y Corea del Sur, es muy probable que esta persona sea asesinada cruelmente, incluso si fue simplemente por equivocación. Y bueno, como ya sabemos, no pueden viajar tampoco internamente porque es necesario que sigan cumpliendo su deber como parte del estrato social donde les tocó vivir y desarrollarse. Aquí podemos tener un ejemplo sobre algunas imágenes que se ve de las personas en campos de concentración, de cómo trabajan la cosecha y digamos cómo son vigilados frecuentemente por el cuerpo policial y el cuerpo militar de Corea del Norte. Aquí seguimos con otros ejemplos sobre el estatus de los derechos humanos. Tenemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, y sabemos que en este caso no se cumple debido al sistema Sonbuk, ya que los norcoreanos son clasificados social, político y económicamente según su confiabilidad ante el gobierno, basado en el comportamiento de sus antepasados y parientes directos. Y nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En Corea del Norte existe el sistema de detención preventivo e investigación, el cual es un proceso arbitrario que concluye la presunción de culpabilidad de las personas. Es decir, que incluso puede ser señalado como culpable sin tener la cantidad de pruebas necesarias, sin tener como una especie de soporte que diga absolutamente todos los crímenes que llegaste a cometer. Si el Estado cree que de alguna forma tú puedes ser una amenaza, igual es muy probable que recibas una pena, ya sea
como lo expliqué en las diapositivas pasadas, ya sea hasta ir a un campo de concentración hasta la pena de muerte. Y por último, que es el último ejemplo que le vamos a traer con respecto al Estatuto de los Derechos Humanos, es toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Como ya vimos en las limitaciones internas, las reuniones y creación de sindicatos, asociaciones y organizaciones están prohibidas en Corea del Norte, ya que estas van en contra de las creencias e ideales gubernamentales. ¿Por qué? Porque mientras más tú tengas acceso a esta interacción social, es más probable que tú logres cuestionar más rápido sobre las cosas que estás viviendo. Por lo tanto, muestres un desinterés o muestres, desagrado a lo que sea que el régimen te está obligando a vivir. Aquí tenemos otras imágenes donde podemos ver otra vez las personas, los norcoreanos en campos de concentración, y la primera foto podemos ver a dos militares de Norcorea y que están entregando a una persona. Esta imagen es bastante interesante porque en Corea del Norte tienen, también la fama de hacer estos tipos de secuestro al cuerpo diplomático de diferentes países para que después lo puedan intercambiar como una forma de negociación con respecto a esto de cuidar sus ideales, sobre todo a todas las personas de Estados Unidos, que que son los primeros enemigos del régimen. Siguiendo un poco, tenemos lo que sería la actuación internacional y cómo es que se ha visto, qué es lo que ha hecho el mundo para mejorar para mejorar o detener esta situación, ¿no? Tenemos que el gobierno norcoreano ha negado las conclusiones de la COI, que es la comisión, la COI es la Comisión de Investigaciones de la ONU, y se niega rotundamente a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Y a partir del 2013, las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos han incluido diferentes violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte que amenazan con la paz y seguridad mundial. Y también, países como Estados Unidos imponen sanciones a entidades gubernamentales norcoreanas y a varias personas pertenecientes a los grandes cargos gubernamentales del país. ¿Cuál ha sido el problema con esto? Que la República Popular Democrática de Corea es un estado impenetrable internacionalmente. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener información veraz, es muy difícil obtener incluso información, paralela, porque todas las personas que se someten a dar este tipo de información de una forma u otra están cayendo como en estar en peligro para lo que sería el régimen y también que suelen ser perseguidos, ¿no? También las personas, las grandes organizaciones como la ONU también han tenido muchos problemas porque que Corea del Norte los tacha como personas que venden a su país como un lugar peligroso y que no venden la realidad. Sin embargo, las mismas personas o los mismos gobernantes de Corea del Norte tampoco han presentado alguna motivación para que las personas puedan cambiar su perspectiva sobre este territorio, ¿no? Siempre se mantiene con los mismos ideales, siempre se mantiene con las mismas creencias y realmente ahorita mismo es muy complicado ver cuál sería la información veraz sobre el territorio. Siguiendo un poco con la misma línea, tenemos cómo fue la situación del COVID-19 en Corea del Norte, que como sabemos fue una situación bastante complicada para el resto del mundo, pero sobre todo en este país. ¿Por qué? Porque al igual que los otros países a escala mundial, debido a la pandemia causada por el COVID-19, Corea del Norte enfrentó una crisis sanitaria en todo su territorio, lo cual desencadenó diferentes complicaciones como hambruna por la falta de cosechas. Esto es porque las personas que trabajan en los campos de concentración y en la parte, agropecuaria del país, son en su mayoría las personas hostiles. Entonces imagínense trabajar todo el día cosechando, trabajar todo el día en campos de concentración, no recibir una alimentación balanceada y no tener acceso a la salud ni a medicamentos. Entonces era muy sencillo para el mismo virus, contagiar a mucha cantidad de personas que no tenían, las defensas necesarias para sobrevivir, y por eso era que
terminaba muriendo gran parte de su población que trabajaba en estos campos de concentración y por lo tanto había una hambruna porque no había producción necesaria de las cosechas. También sobreexplotación laboral porque, como les menciono, si se muere una gran parte, entonces lo que pasaba era que la parte que quedaba tenía que trabajar incluso el triple para poder como equilibrar el sistema. Tenían mayores impedimentos para el libre desplazamiento dentro del territorio. Esto es porque durante el COVID-19, al igual que en muchos países, pues el tema fronterizo y el tema de digamos de movimiento interno era bastante complicado porque se trataba de limitar este movimiento para evitar que el virus se propagara incluso en sus provincias más importantes o con mayores beneficios. Y bueno, el acceso limitado a la salud y a medicamentos se centralizó más que todo en las personas que lo podían obtener en primera mano, como las personas que eran el grupo del parte de las leales, que son personas que directamente trabajan para las entidades públicas de su país o para el gobierno o de alguna u otra forma representan, digamos, el cuerpo militar de su país. Bueno, se desconoce la cifra real de los afectados por este virus, sin embargo, como consecuencia de su estilo de vida precario, su falta de alimentación balanceada y no tener acceso a vacunas debidamente desarrolladas, se cree que la cifra de muertes es bastante alta. Eso como conclusión a grandes rasgos de lo que vivió Corea del Norte debido al COVID-19, ¿no? Tenemos aquí que, para finalizar ya un poco, es la situación actual en Corea del Norte, que otra vez esto es en base a lo que se presenta un poco sobre las organizaciones internacionales. Según diversos informes, el año pasado se registraron nuevos casos de COVID en el territorio norcoreano, lo cual representa un desequilibrio económico mayor en la nación, porque otra vez vuelve a presentarse la hambruna y la sobreexplotación laboral. No obstante, los grandes líderes deciden enfocar la economía en el desarrollo de armamento nuclear, dejando de lado otros ámbitos necesarios para su sustento. Por ejemplo, la salud, la parte agropecuaria del país, la parte de los trabajos, la parte de la educación. La salud, la comida, los trabajos y la educación se han visto perjudicadas por la falta de recursos de la nación, ya sea tanto debido al COVID, debido a las bajas temperaturas que vive el territorio cada año. También es muy difícil para ellos desarrollar, o mejor dicho, conseguir internamente todo lo que es necesario para que todos sus ciudadanos se logren mantener. Y asimismo Corea del Norte ahora mismo representa un peligro para la población mundial debido a su posición de armas nucleares, apoyos a países que comparten sus mismos ideales comunistas y sus constantes intentos para expandir su modelo de orden social a otras naciones. ¿Por qué? Porque en Corea del Norte ahorita todos sus recursos y todo su pensamiento primordial es en seguir desarrollando el armamento necesario y posible para mantener a su población segura entre comillas, y también para, estar preparados para un posible ataque de los grandes países occidentales, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que la mayoría de todo su enfoque económico ha ido al desarrollo de armamento nuclear y armamento bastante pesado para, en caso de presentarse un conflicto mundial, a gran escala. Y ya para finalizar todo lo que ha sido esta presentación, como ya le dijimos, podemos intuir que los derechos humanos en Corea del Norte pues son bastante precarios, no se respetan, no son justos, no son, no son respetados por todas las personas, o mejor dicho, para todas las personas dentro de esta sociedad. Y bueno, esta es la información que se tiene a grandes rasgos de lo que se está viviendo en este país. Sin embargo, es muy complicado seguir teniendo información veraz porque es muy difícil para las personas poder acceder a esta información y que no sea, que no sea lo único que el régimen quiere que tú veas. Eso ha sido bastante complicado y eso ha sido bastante difícil para las grandes organizaciones para poder crear medidas y para poder crear soluciones que se adecúen a una problemática tan grande como es
la situación en Corea del Norte. Y ahora sí, para finalizar, nos gustaría dejarles con esta cita, que no se puede practicar la justicia en un lugar donde se ignora la dignidad humana. Es decir, en sitios como Corea del Norte, donde la dignidad humana no significa nada, ya que una persona puede estar como esclavo toda su vida, es imposible que haya una justicia capaz o haya una justicia justa, valga la redundancia, para todas las personas por igual y para que todos sus derechos sean cumplidos y respetados. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber escuchado toda esta presentación y esperamos seguirles trayendo diversos espacios informativos sobre este tipo de cosas que afectan de alguna u otra forma a la actividad mundial que se ve globalmente.